Este domingo quiero comenzar una serie de predicaciones, no muchas, son pocas, en realidad serán tal vez 4 lo más, en las que quiero hablar de un tema que a todos de alguna forma nos es necesario entender. Hay preguntas de la vida que uno se hace y hace algunos años, quiero contar esta historia porque eran un tiempo en donde digamos que no podíamos salir muy lejos en una vacación que su servidor tuvo. Además los niños estaban en clases y estábamos con Diana en casa bastante de ese tiempo de vacación. Esto estoy hablando de hace quizás unos 25 años por ahí. Y no sé cómo, pero en mi casa tenía 2 grandes rompecabezas. Y esa vez yo dije, voy a armar estos rompecabezas que, si no me equivoco, tenían 2,000 o 3,000 piezas cada uno. Así que necesitaba una mesa grande, un escritorio, y armar el rompecabezas, ¿verdad? Y tenía el otro rompecabezas en una caja ahí al lado, con la imagen que yo tenía que volver a conformar. Y comencé a hacer uno, por cierto, era un molino de agua, un molino de río en medio de un bosque. Así que los tonos de agua, más verde, más lo rojo de un molino, más la piedra del molino, era como relativamente fácil armarlo. Y comencé a armarlo, y ya sabe usted, no puede poner ninguna pieza en el lugar que no sea el que el diseñador de aquel dibujo y el que lo cortó haya decidido. Y entonces lo armé y dije, me cabe el otro acá a la par, me cabe otro acá a la par. Y pasa que lo empecé a armar, no había terminado el segundo era una escena de nieve o algo así. Y salimos con Diana por alguna razón. Cuando regresé a la casa me habían mezclado las piezas de los dos rompecabezas. Y tratar de meter una pieza de otro rompecabezas en el primero que yo tenía, llegué a la conclusión de que no iba a gastar mi vacación tratando de hacer encajar, porque cuando uno está en esas, uno trata, dice, si le corto aquí una curvita, esta podría quedar aquí, pero no juega, no tiene armonía con todo lo demás. Y cuando estaba pensando en la predicación de estos próximos domingos que usted va a estar escuchando, me di cuenta que yo soy una pequeña pieza de un gran rompecabezas, de un gran cuadro que Dios preparó de antemano. Y aunque lo voy a mencionar más adelante, de repente en la vida el ser humano, y yo en particular he sido responsable de esto, trato de encajarme en el rompecabezas que no me corresponde. Por otro lado, quiero meter mi pieza donde yo quiera meterla y no donde está diseñado el único lugar en particular donde esa pieza puede caber. Y dije, bueno, pues nuestras vidas son básicamente así. Y eso nos genera un montón de problemas porque no terminamos de entendernos en medio de algo más grande que nuestra propia concepción, y es el hecho que independientemente la idea que usted o yo tengamos acerca de Dios, somos parte de un gran cuadro de Dios. Y el ser humano, y no estoy hablando si es discípulo de Jesús, si es ateo o lo que usted quiera, la religión que quiera. Este no es un asunto de religión, este es un asunto del gran cuadro de Dios. Y ahí ha estado el problema de la humanidad, tratando de encajarse en diferentes rompecabezas que no son el diseño de Dios, o en el caso de los que somos más religiosos, tratando de meter la pieza de mi vida, que soy yo, en el lugar que no me corresponde. Creo que la ilustración nos deja como claro por dónde vamos a ir en las próximas semanas. Mi intención, mi propósito para esta serie de predicaciones es que todos nosotros nos logramos entender. Primero, que pertenecemos a una gran obra de Dios, y segundo, que tenemos un lugar particular ahí y más cositas que van a ir surgiendo en el camino. Primera parte de la introducción. Segunda parte.
Durante el último mes comencé predicando acerca de ciertos hermanos de la iglesia de Jerusalén que fueron esparcidos por todos lados. Pero se vieron en medio de una crisis y prediqué 2, tal vez 3 mensajes. El miércoles pasado prediqué el último de estos, cuando pensemos como migrantes, era el título del domingo del miércoles anterior. Pensemos como migrantes. ¿Qué siente un migrante? ¿Cómo funciona? Y di como 4 características para pensar adecuadamente en ese plan grande de Dios. Pues estos hermanos que salieron dispersos de Jerusalén ya habían adquirido una identidad, ya tenían un sistema de valores, ya tenían su significado también de acuerdo a ese maravilloso equipo pastoral de la iglesia en Jerusalén en el siglo I, después de la muerte y resurrección de Jesús. Y estaban acomodados, estaban tranquilos con las creencias, las costumbres y sentían que ahí pertenecían. Pero en el momento menos esperado, como aprendimos, fueron esparcidos. Y entonces, cuando uno es removido de su zona de seguridad, uno se ve obligado a pensar no a dónde vamos, que fue el tema de nuestra campaña de aniversario, quo vadis, en latín, ¿a dónde vamos? Y el pastor Gustavo el primer domingo tuvo el latino de predicar, qui est, ¿quiénes somos? Al final nos va a costar mucho entender a dónde vamos en la vida si no entendemos verdaderamente quiénes somos. Estos hermanos se vieron obligados al verse aislados, alejados, sin su zona de confort, su zona de seguridad, el lugar donde sus creencias estaban como en común. Es como estar revueltos en la caja del rompecabezas, pero nunca han pensado aparte de allí. Cuando los expulsan de Jerusalén, tienen que comenzar a pensar quiénes son, quién soy. Si usted emigró alguna vez de El Salvador o de otro país hacia El Salvador, sé que me está entendiendo muy bien esto. Cuando uno está a solas en otro lugar y tiene que enfrentar otro sistema de valores, otro sistema de costumbres, otras creencias y toda la cultura que uno debe enfrentar, no importa tanto lo que aprendió, sino estar claro quién es en realidad. Y por eso pues hay muchas fallas cuando uno se ve separado de su zona de seguridad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Si usted fuera a una entrevista y el entrevistador le dijera, ¿quién es usted? No, pues yo soy ingeniero civil, soy pastor, soy aquí. No, espérese, eso es lo que usted hace. ¿Quién es usted? Y nos viéramos obligados a responder quién soy en realidad. Sé que muchos, por lo menos yo, tendría algunas dificultades para hacerlo. Pues durante las siguientes semanas yo le quiero compartir algunas cosas para que usted y yo entendamos, por lo menos sepamos claramente quiénes somos. A esto se le llaman preguntas existenciales. Son las preguntas más importantes de la vida. Después de ¿qué hago con Jesucristo? ¿Y con quién me casaré? Estas preguntas son súper importantes. ¿Quién soy? ¿Qué esencia tengo en realidad? Porque si a mí me dicen que yo soy producto de la evolución y que soy parte de un accidente de la biología o de otras cosas, me quedo en la misma categoría de otros seres creados. Entonces no me basta. ¿Quién soy? La otra pregunta que uno se hace, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Será que simplemente soy producto de una relación matrimonial o extramatrimonial, como usted quiera, la unión de un espermatozoide y un óvulo, y de ahí vengo y punto? ¿O habrá algo más en la vida? Y depende de lo que uno sepa, entienda y decida creer, así es la actitud hacia la vida. Otra pregunta que aparece es, ¿cuál es mi valor? ¿Qué valor tengo yo? ¿Soy relevante para alguien? ¿Soy importante? ¿Es que alguien tome en serio mi vida? ¿O tengo que andar buscando que me asignen valor para sentirme más o menos bien? Otra pregunta es, ¿para qué existo? ¿Por qué no me morí joven? ¿Por qué tengo que vivir un montón de años y simplemente seguir en la rutina de la vida y nada más nacer, crecer, reproducirme, enfermarme y morir? No puede ser, tiene que haber algo más.
Y otra pregunta que debería hacerse todo ser humano es: ¿a dónde voy? ¿Habrá destino diferente de una sepultura en un cementerio o un cuerpo cremado y convertido en cenizas, o habrá algo más? Pues hermanos, teniendo en mente estas preguntas, encontré una frase en un libro que es una maravilla, lo escribe Andrew Scott, y este señor dice lo siguiente: el mayor obstáculo para poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida es la falta de comprensión de nuestra identidad verdadera. ¿Quiénes somos? ¿De dónde vengo? ¿Para qué existo? ¿A dónde voy? Así que estas son las preguntas que vamos a tratar de darle suficientes elementos a usted para que pueda lidiar con esas cosas que yo sé que de a poco van a ir surgiendo en cada uno de los mensajes que voy a predicar. La miniserie no sé, le he cambiado nombre, ¿verdad? Porque me gusta un nombre, después tengo que poner otro nombre, y todavía hace un par de días Jonathan, mira, ya no se va a llamar así como te dije, se va a llamar de otro modo. Le cambié el título del sermón también, pobrecito Jonathan, creo que por eso se fue al campamento, ¿verdad? Y dijo: pastor, ya, déjeme descansar los viernes en la noche, ¿verdad? Para que esté tranquilo. Pero al final decidí por quién soy yo como nombre de la serie, y vamos a aprender fundamentos de identidad, significado y propósito. Eso vamos a tratar de aprender. Ahora, teniendo esto en mente, quiero que por favor busquen la carta de Pablo a los Efesios. Solamente vamos a leer la primera parte del capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, allí vamos a leer a partir del versículo número 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y mire qué hermosa introducción. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿quién soy?, santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Padre Santo, en el nombre de Jesús te ruego que nos conduzca, que el Espíritu Santo nos conduzca a la verdad. Esa fue tu promesa. Que cada uno de nosotros se apropie de la verdad revelada en la Biblia, no en mis palabras, en la Biblia, para que podamos entender quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, para qué estamos acá. Porque, Señor, si no entendemos esto, nuestra identidad se va a ver afectada de muy mala manera. Háblanos pues, Señor, y dale a tu palabra el fruto que debe tener, el cual trazaste también antes de todos los tiempos,
A lo mejor esta mañana haya una persona que necesita oír que pensaste en él o en ella cuando ni siquiera había un universo creado. Gracias, Señor. Háblanos pues, lléname a mí de tu espíritu para poder exponer esto con claridad, con seriedad, con sencillez, pero también con poder, Señor. Gracias, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Padre. Muy bien, hermano. Gracias. Gracias. La carta a los Efesios es una carta hermosa, hermanos. Por donde usted la agarre, es una carta que está diseñada para que personas que no tenían tanto contexto religioso como los pobladores de esa ciudad, muy pagana, por cierto, ellos adoraban a una deidad griega y tenían en sus alrededores el famoso templo de Diana, de Éfeso. No esta Diana, otra Diana, Afrodita. Y lo que pasaba con esta ciudad es que había tantas maneras de creer, como pasa en nuestras ciudades occidentales y orientales también. Y sucede que cuando uno está en medio de un mundo de esa naturaleza, uno absorbe porque quiere o porque lo obligan un montón de maneras de pensar. De tal forma que la identidad, y ya voy a explicar un poco más el concepto de identidad, sé que no soy experto, sé que hay psicólogos acá que pueden ayudarme posteriormente a corregir, pero si no tenemos una correcta identidad, es decir, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué existimos, todos esos elementos constituyen la identidad que tenemos. Pues Pablo lo primero que hace es darles a ellos una serie de explicaciones acerca de la persona que son desde la perspectiva de Dios. También usted va a notar vosotros, nosotros, y eso lo va a encontrar frecuentemente en la carta, ustedes, nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo era judío, era hebreo. Era hebreo y esta ciudad no era judía, no era israelita, esta ciudad era gentil. Los gentiles en la Biblia son todos aquellos no judíos y no practicantes de la religión judía. Así que él tiene que explicarles cosas que para un judío serían bien sencillas, pero para ellos tienen tanta filosofía griega en la mente que les cuesta captar realmente quiénes son. De hecho, la cultura y la religión, el panteón griego, el panteón no se refiere al cementerio, sino que se refiere básicamente a toda la comunidad de dioses y semidioses, que no solamente los griegos, sino también otras culturas desarrollaban. Es que este semidios, este es hijo de el dios máximo con una mujer humana o con una semidiosa, de ahí nació este, y Hércules es medio humano, medio no humano, y tienen cualquier cantidad de cosas. ¿Y sabe cuál era el propósito de eso? Que la humanidad griega tuviera por lo menos algo en que asemejarse a esas deidades, así fuera un semidios. Normalmente los semidioses griegos eran bastante miserables, era un problema. Y por eso también en literatura griega usted va a encontrar áreas de rebelión en contra de ese concepto de semidioses. O sea, esto es lo que está en la mente. Si usted piensa en Prometeo, ese hombre que buscaba la verdad y el fuego de la verdad, termina siendo encadenado en una isla, expuesto al aire para que un cóndor, un águila, llegue todos los días y le vaya devorando poco a poco las entrañas. Esto es Prometeo encadenado. Por si no la leyó en bachillerato, pues por ahí va. Y así va a encontrar a Ulises y un montón de gente que son como una rebelión en contra de esos conceptos religiosos. Pablo dice, quiero decirles una cosa. Lo que nosotros ya sabíamos desde hace un montón de siglos, se lo voy a compartir a ustedes. Nuestro Dios, el Dios verdadero, ha hecho esto. Así que Efesios más o menos trata de esa temática en general. Quiero comenzar pintando, si me es posible, un gran cuadro, el gran cuadro de Dios. ¿Se acuerda que le conté del famoso rompecabezas y todo eso? Sin limitar el poder de Dios ni la grandeza de Dios y su obra, quiero que lo piense como que todo cuanto existe, hasta el rincón más lejano de este universo,
hasta la cosa más pequeña que está en él o la cosa más grande que está en él, y me refiero a tamaño y volumen. Los grandes, ahora me refiero a poder, y los pequeños, igual me refiero a poder, son parte de un gran cuadro de Dios, una gran pintura que Dios pinta, que Dios hace. Y por favor le ruego que, con la disculpa del caso, porque no es exactamente una ilustración bíblica, pero quiero que por favor piensen ese gran cuadro sometido en una gran fábrica de rompecabezas, y que ese cuadro está compuesto por cada ser humano que ha existido y habrá de existir, y que cada uno de ellos aparece al menos en una de esas piezas que están ahí. Por favor, trata de imaginar esto, solo es una ilustración. Y entonces, ahí estoy yo. Y ahí está usted, en ese cuadro. La palabra dice en Romanos 11:36, todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Dios crea todo para su gloria. Todo. Cuando digo todo, es todo. Pero primero quiero mencionar esto. Dios es pura gloria, su esencia. Su gloria es tan grande que no hay ojo humano ni persona humano que lo pueda resistir. Los hebreos decían, nadie ha visto a Dios. Moisés le dice, Dios, déjame verte. Y dice, Moisés, ponete ahí escondido y te voy a mostrar mis lomos, dice en Éxodo. Y mis lomos no es que Dios tenga espalda y pies, porque Dios es espíritu. No tiene forma humana, ni forma de animal, ni forma de... Dios es espíritu. Por eso nada lo puede contener, porque Él es pura gloria. Y ante la pura gloria de Dios, nadie se puede resistir. Y dice, Moisés, quédate ahí. Y en una forma muy poética de hablar con Moisés, le dice, te voy a mostrar mis lomos. Es como decirle, te voy a mostrar una partecita de la persona que soy. Y viene ese ventarrón y no sé qué, y quiebra las rocas y fuego. Y me dice, ¿has visto así de quién soy? Es como dice, Moisés, deja de andar pidiendo cosas que te van a causar la muerte. Porque la esencia de Dios es gloria, es pura gloria, pura gloria. No hay ningún punto en la deidad que no sea gloria, juntamente con otras características de la deidad. Y si Él es pura gloria, entonces miren esto, todo lo creado, y voy a usar mucho la palabra todo lo creado refleja su gloria. Salmo 19, y le quiero pedir que lo busque, no lo va a encontrar en la pantalla. Hoy no va a encontrar un montón de textos en la pantalla para que usted pueda usar libremente su Biblia o su teléfono, como usted quiera. En el Salmo 19, este es un salmo bellísimo. Los cielos, habla como los cielos revelan parte de esa gloria de Dios. El Salmo 19 dice de la siguiente manera, los cielos cuentan la gloria de Dios. Mira qué cosa más impresionante. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo son sus palabras. Tremendo. Estábamos viajando con nuestros hijos en una región del sur de Argentina, en el área de Patagonia, y es oscuro total, hermanos, pero total, no hay luces. Y a la orilla de la carretera había un área para estacionarse y los vehículos se estacionan ahí y la gente se sale del lugar y comienza uno a ver cosas que yo en mi vida jamás había visto. Un espectáculo celestial, hermanos, pero es que de verdad uno se queda totalmente maravillado.
Pues el propósito de esa naturaleza es revelar la gloria de Dios. En el Salmo 148, que es otro texto, me encanta porque es una alabanza. En realidad este Salmo siempre tuvo música y había una versión bastante antigua del Salmo 148 que era lindísima, la cantábamos mucho en mi juventud. Alaben todos juntos el nombre del Señor, porque engrandecido es Él y solo a Él. Pero en el versículo 13 dice: alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Ahí es la gloria de Dios, tremendo. Y si quieren un poquitito más adelante en el libro de Isaías, que está algunas páginas más adelante, esta declaración maravillosa de Isaías, que también cree haber visto a Dios en su gloria, pero también está bajo el control de Dios toda esta situación. En Isaías capítulo 6, versículo 1, dice de la siguiente manera, 6:1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Qué le parece? Lo acabamos de cantar, ¿no es cierto? Santo, Santo, Santo. No, ese himno no se canta repetida la palabra santo solo para que rime y tenga la métrica adecuada en la estrofa conforme al ritmo. Se canta Santo, 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 porque Dios es Santo, 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 hermanos. Así. Y la segunda parte es: toda la tierra está llena de tu gloria. Pues no solo eso, es que su Hijo Jesucristo, el eterno, el Hijo eterno, se dice de Él que es el puro reflejo de la gloria de Dios. Este versículo, Hebreos capítulo 11, capítulo 1, versículo 3, es una maravilla. Hebreos capítulo 1, versículo 3, Hebreos 1, mire cómo comienza: Dios. Es el único libro de la Biblia que comienza con la palabra Dios. Es el único. Y el único libro de la Biblia donde no aparece la palabra Dios, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Esther. Por eso hace algunos años prediqué una serie que se llamaba Dios invisible pero invencible. En hebreo, en Esther. Pero en hebreo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quién. Este por quién no significa que solo es para Él, sino por medio de quien fue hecho todo el universo. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, no el universo, el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si alguien dice: yo quiero conocer a Dios, amigo, amiga, familia, es necesario conocer a Cristo. Él dijo no una, varias veces, Juan 1:14, Juan 1:18, nadie ha visto al Padre, yo lo he dado a conocer. El que me ha visto a mí, decía él, ha visto al Padre. Así que Jesucristo es el resplandor de la sustancia de la gloria del Padre, cosa que ser humano no podemos ver, porque Dios es pura gloria. Moriríamos. Isaías dice: ay de mí que soy hombre muerto, porque he visto la gloria del Señor. No sé qué. Tranquilo, dice, tranquilo. Déjame purificarte, le dice el Señor. Déjame purificarte. Así que quiero comenzar diciéndoles que tenemos que entender estos detalles, porque no solo todo el universo creado refleja la maravillosa gloria de Dios, es que el Hijo eterno Jesucristo también es el puro reflejo
puro reflejo. No tengo tiempo para explicar esto, pero el ser humano también refleja esa imagen gloriosa de Dios. Y cuando digo el ser humano, no estoy hablando del ser humano que cree en Dios y ha creído en Jesucristo. Estoy hablando del ser humano en general. Hermanos, en el gran plan, en el gran dibujo de Dios, en el gran rompecabezas de Dios para el ser humano es una pieza importante. Cuando Dios forma al hombre, cuando hace al hombre y a la mujer, dice la Biblia, varón y hembra los creó, a la imagen de Dios los creó. Y dice el texto, hagamos al ser humano conforme a nuestra imagen y semejanza. El mismo ser humano tiene esos elementos, o tenemos ese elemento de la gloria de Dios. Por eso es que puede haber una persona asesina, si usted quiere, malísima, la peor persona que usted pueda imaginar, pero le va a ver que derrocha amor, afecto por una pequeña mascota. Porque inherentemente tiene la capacidad de amar por ser imagen de Dios, tiene pensamiento voluntario, tiene concepción abstracta, es decir, es capaz de discernir no solo lo que ve, sino lo que significa que ve. Eso no lo tiene ninguna otra criatura. Así que el ser humano, así sea el más ateo que existe sobre la faz de la tierra, debo darle hoy una buena noticia: es hecho a la imagen de Dios. Es parte de ese gran diseño, de ese gran cuadro de Dios, de ese gran rompecabezas de Dios. Y en la bendición de esta verdad está la revelación también del problema, porque lo que pasa es que el ser humano deja de entenderse de esta manera y comienza a entenderse en su propio rompecabezas de la vida. Y bien poquitos capítulos después, Eva y Adán están tratando de ubicarse en un lugar que no es el que le corresponde en el gran cuadro de Dios. La serpiente les dijo: con que Dios les ha dicho que ustedes van a morir si comen de este fruto o lo tocan. Dice: no es cierto, no morirán. Aquí tienen a un rebelde que no se muere y está hablando mal del creador de ustedes. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes tengan todo el conocimiento de Él, que no sean iguales a Él, porque el día que coman de este fruto, ustedes van a ser iguales a Dios. Y vieron ellos que el árbol y el fruto eran agradables, atractivos y deleitosos para la vida, y decidieron comer de él. Hermanos, no tengo ninguna duda que esto puede haber pasado literalmente en la historia, pero lo que significa es mucho más que lo literal de la historia. Lo que significa es que el ser humano dice: o sea que yo puedo ser pieza de otro rompecabezas y no de este. Dice: sí, podés y no te vas a morir. Dice: comamos. Y el ser humano asimismo trata de ubicarse afuera del maravilloso perfil que Dios le ha dado, del lugar que Dios le ha dado, y escoge hacer su propio rompecabezas de la vida. Y entonces Satanás teje otro montón de rompecabezas de la vida, y es la historia humana, y vamos tratando de encajar en sistemas que no es el sistema de Dios, hermanos. Y el ser humano busca su gloria, busca su propio código de valores, busca su propia verdad, busca su propio pensamiento. Escoge, dice: Dios, ¿para qué? Ni lo necesito, y le da la espalda a Dios y trata de encajar, o haciendo su propio rompecabezas, o yendo a otros rompecabezas que ahora debe haberlos por miles de miles en este planeta. Pero Dios sigue diciendo: queridos seres humanos, ustedes son parte de mi gran plan. Son parte de mi dibujo, y déjeme decirlo con todo cuidado esto: son para mi gloria. Por supuesto que el ser humano en su mayoría escoge no vivir para la gloria de Dios. Y por eso Romanos capítulo 3 dice que el ser humano está separado de la gloria de Dios. Déjeme sugerir esto: ni siquiera fue necesario que Dios les separara de su gloria. Solitos los seres humanos nos separamos de su gloria.
Y ahora aterricémoslo un poquito más. Entonces comenzamos a tener problemas de identidad. Dice, pues el ser humano, su identidad, nada, igual que las bestias. Igual que las bestias. Las bestias nacen, tienen que sobrevivir en este mundo que es una jungla, y o alguien los va a matar o se van a morir, y ahí terminó. Esa es su estancia en este planeta. No tiene sentido, no tiene significado, no tiene valor. Y el ser humano es ser humano, punto, igual que un animal. Pues no sé quién es la parentela de ellos, pero mi parentela es totalmente diferente. Mi parentela dice la palabra que yo soy miembro de la familia de Dios y que soy formado para ser para la gloria de Dios en este planeta. Y cuando uno comienza a pensar de esta manera, la identidad va cobrando forma. Porque una de las cosas maravillosas del Evangelio, ¿sabe qué es? Que por fin descubro que Dios tiene una identidad preparada para mí. Ni siquiera es la de mis abuelos o mis padres no, es la identidad de Cristo marcada para su gloria en mí. Y todo ser humano de este planeta fue diseñado de esa manera. Así que tengo que hablar de la gloria de Dios, porque toda la identidad del ser humano arranca en ese acto maravilloso de Dios, de decir: a mi imagen, a mi semejanza, en mi gran proyecto eterno que se llama humanidad, tenés un lugar y no cabés en otro lugar. Se te van a gastar los bordes, te vas a doblar, te va a recortar el sistema para que quepas. Paradójicamente, el ser humano, y aquí es donde está el problema y se pierde, no quiere reconocer la identidad de Dios como su propia identidad también. Lo hemos confundido con religión y no es cierto. En segundo lugar, Dios diseña su majestuoso cuadro y nos ubica en él. Hermano, por favor, lea la Biblia con un detenimiento tal que le permita ver cómo son estas cosas. Entonces Dios fue y buscó, y ponga el nombre de cualquier ser que ha trabajado para Dios en la Escritura. Piensa en Abraham. Dios va y lo busca y dice: hey, Abraham, estás en el rompecabezas equivocado. Vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Lo saca de ahí y dice: estás en el lugar que no diseñé para ti. Yo para ti lo que veo son miles de millones de descendientes, naciones veo de ti. Ese es mi rompecabezas para ti, porque de ti van a surgir muchísimas. ¿Ves las estrellas? Más que las estrellas. ¿Ves la arena del desierto? Más que la arena del desierto. Solo que te quiero en mi cuadro, no en el cuadro que escogieron tus abuelos y tus padres. No, mi cuadro. Y lo saca de ahí. Piensa en David. David es el hijo olvidado de una familia numerosa. Y llega Samuel y dice: preséntame a tus hijos, porque Dios me dijo que voy a ungir a uno de tus hijos para rey de Israel. Y aquí está está guapo, fuerte, mide tanto, otro también, no sé qué. No presentó a las mujeres, solo le presentó a los varoncitos grandotes, cholos, grandes, hermosos, lindos. Dice: ¿es todo lo que tenés? Pues tengo un pequeño por ahí. Tráiganse al David. Porque David estaba pastoreando a las ovejas por allá. Y lo traen, y el Espíritu Santo le da la convicción a Samuel y lo unge como futuro rey de Israel. Y dice por allá el Salmo 78: porque de en medio de la majada, y la majada se refiere a las ovejas, hermanos, por favor, no al salvadoreñismo, ¿verdad? Pero de en medio de la majada, a mí no me sacó de en medio de esa majada, me sacó en medio de la otra majada. Lo sacó y pastoreó a sus generaciones con integridad. Otra vez: David, estás en el cuadro equivocado. Este es mi cuadro. Y piense por favor en quien usted quiera. Piense en la reina Esther. No nace en Israel, pero es la reina que salva a la nación de una manera maravillosa. Piense en Ruth.
la del libro, se la traen de otra nación, ni siquiera es judía, y Dios la mete a su cuadro maravilloso. Ay, el libro de Ruth, hermanos, es una maravilla, porque esa mujer viene y no tienen que comer, trabaja y todo lo que tiene que hacer, y entonces se casan ni más ni menos que con Booz, y de ahí viene la línea de nuestro Señor Jesucristo. De ahí en adelante, salid de tu perfil, venid a mi perfil que yo he creado para vos, y tenés un lugar especial, y usted y yo, hermanos, tenemos un lugar particular en este gran panorama del cuadro maravilloso de Dios, que es hermoso y es perfecto. Es perfecto. Todo lo pintado en ese cuadro tiene un rol que es definido para la gloria de Dios, hermanos. Entonces, mi responsabilidad humana como hijo de Dios, adivine qué es: acarrear gloria para mi Creador. ¿Qué le parece? Dígame si cambia o no cambia la identidad. Entonces ya no soy algunas cosas que he pensado que fui. Entiendo que soy para la gloria de Dios. Somos una pieza única de ese grandioso e inconcebible rompecabezas. Esto le da significado, sentido y propósito a mi vida. Usted no es cualquier cosa olvidada, una mota viva en medio de un enorme universo. Usted y yo somos parte de un gran cuadro de Dios que no funciona igual sin usted, sin mí. Y eso tiene que afectar mi identidad. ¿Quién soy? Tiene que afectarla. Hablemos pues, para terminar, del principio y fin, comienzo y final de nuestra identidad. La identidad se define como el conjunto de rasgos de personalidad. Además, los valores que tengo, las creencias y las costumbres adquiridas, y que todo eso junto me define y me distingue de otras personas. Aquí tiene mucho que ver lo que pienso de mí mismo. ¿Qué pienso de mí mismo? ¿Cuál es mi identidad? Y tenemos que reconocer que todas estas cosas influyen en la identidad, pero no solo estas. Significado es otra palabra importante. Significado lo podemos entender fácilmente como el concepto o valoración y relevancia o importancia que tenemos, y que sobre esto descansa mi autoconcepción. ¿Cómo me concibo? ¿Es importante usted en este mundo? ¿Tiene algo valioso? ¿Tiene significado usted? Porque muchos problemas de autoimagen tienen que ver con la pérdida del significado. Y uno llega a pensar en momentos de crisis, especialmente cuando es traicionado, abandonado, o cuando ha fallecido la persona que uno más ama y tenía al lado. Uno llega a tener un problema de significado y ya no quiere vivir porque ya no le importa nada en la vida. No le importa nada. Significado es una tremenda palabra, tremenda. Y la otra palabra que les quiero medio definir también es propósito. Propósito es la razón o razones por las que me muevo. Lo que me hace hacer lo que hago cada día. Propósito. ¿Cuál es su propósito en la vida? Porque si su propósito es graduar a sus hijos de profesionales y que tengan un buen trabajo y suficiente para comer, se tendría que pegar un tiro cuando esto se cumple. O igual cuando no se cumple. No, propósito va mucho más allá de eso. Son aquellas motivaciones que tenemos adentro del alma, adentro de nuestro ser, intrínsecas, propias, por las que obtenemos un sentido de dirección, un norte, una visión de la vida que no termina tan cortamente como las demás cosas. Me da significado, me da dirección para la vida. Si mis propósitos de la vida son bien pequeños y limitados a este tiempo y a este espacio, créame, no tiene sentido sufrir tanto, hermanos. No tiene. Pero si yo entiendo el propósito de Dios para mi vida y lo valoro, créame, no hay cosa más preciosa que vivir para la gloria de Dios y según el propósito de Dios. Y esto me cambia mi concepción de personalidad o de identidad. Me cambia totalmente. Jovencitos, jóvenes que están acá,
A veces una persona con un poco más de labia y de más picardía en su mente comienza a hablar a tu oído y a decirte cosas y a pretender que pases a este otro rompecabezas. Si nos encuentran esas conversaciones sin identidad, sin una buena identidad y correcta identidad, vamos a andar de rompecabezas en rompecabezas y en todo ese proceso vamos dejando la vida. Voy dejando mis valores, mi significado, mi relevancia. Por eso hay gente que no para de buscar tener un amante o una amante, no paran, porque están tratando de encontrar significado, alguien que me reconozca, alguien que me diga lo lindo y lo bueno y lo bello que soy, y entonces comienzo a buscar para satisfacer mi necesidad de significado, porque ya el ogro que tengo en la casa o la ogra que tengo en la casa ni siquiera me saluda, ni me abraza, ni nos divertimos, y además de eso, toda la relación matrimonial ando buscando porque no tengo significado aquí. Y le echamos la culpa al sistema, al cónyuge, a los padres, a los hijos, a los bisabuelos, al pastor de la iglesia, que no me aman, ya vamos a hablar de eso el otro domingo, pero no, nadie me quiere, nadie me ama. Mejor me como un gusanito. Pero quiero decirles por lo menos 3 cosas que le van a marcar fuertemente su identidad. Y recuerde, apenas estamos en la frontera viendo la gloria de Dios y el significado que podemos tener. La primera cosa que le quiero decir y que yo aprendí, y para mí es una maravilla tener esto clarísimo en mi mente: no somos, y quizá usted lo tenga que decir en primera persona, no soy un accidente, no soy un proyecto fallido de la vida, no soy un error, fui creado para la gloria de Dios. Fui creado para la gloria de Dios. Dígase, en este momento dígase, yo no soy todo esto. Fui creado para la gloria de Dios. Yo sé que uno puede pensar, sí, pastor, pero usted lo que no sabe es que mi papá embarazó a mi mamá y nos dejó abandonados, y ellos no me querían, me trataron de abortar no sé cuántas veces, y aquí estoy. Mi papá golpeó a mi mamá para que yo no naciera, pero aquí estoy. Yo por eso sé que soy un error, nadie me quiso, nadie me cuidó. Pare, si Dios no lo hubiera querido vivo, ese espermatozoo jamás se hubiera juntado con ese óvulo, créame, porque Dios en la eternidad lo vio, y lo importante de Dios son los fines y los medios. A veces Dios los tiene que enderezar, porque los seres humanos nos equivocamos, y lo primero que uno tiene que tener para una correcta identidad es reconocer que soy un diseño de Dios para su gloria. Por lo tanto, todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios, hermanos. Así funciona esto. Esto es lo primero de muchas cosas. A lo mejor ahí entendemos los sufrimientos, el dolor, el pesar y un montón de cosas. Pero si estás tomando decisiones en la vida, no sintiéndote como un diseño para la gloria de Dios, es muy probable que usted se va a equivocar, porque va a decidir para su propio rompecabezas y no para el de Dios. Y de verdad, literalmente, por eso después se nos rompe la cabeza, porque tomamos el criterio inadecuado para saber quién soy. Dios te ama, niña linda, querida, Dios te ama. Quizás estos hipotes no se han fijado en ti hasta este momento, pero Dios te ama y te hizo para su gloria. Te hizo para su gloria. No tiene por qué buscar en un lugar diferente. Si va a arriesgarlo en la vida, arriesgate a creerle a Dios quién eres en realidad. ¿Quién eres? Así dice la palabra en Efesios 1, 5 y 6, por amor nos predestinó, nos escogió para que por medio de Jesucristo fuésemos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Y mire el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia.
y para que le demos a Él la gloria también. Si le preguntan por qué existe, dígale, existo para la gloria de Dios. Si le preguntan quién es, soy parte de una creación especial de Dios. Soy parte de un gran cuadro de Dios, y la identidad comienza a tener más sentido, la persona que usted y yo somos. Segundo, el segundo principio que le dejo esta mañana: no soy un mero utilitario del sistema. No, soy un vaso útil otra vez para la gloria de Dios, porque este sistema me toma, me usa, me exprime, me revienta y me desecha como bagazo de la vida, como pozol de la vida. Así es el sistema. No me ama. No piense que el sistema le ama porque le paga. Usted y yo nos podemos volver un simple utilitario en la vida. Y las grandes decisiones las vamos a tomar solamente en términos financieros o de tranquilidad, de comodidad o de poder. Pero cuando yo me doy cuenta que yo no soy un utilitario de este sistema, sino, como dice la palabra, soy un vaso útil para la gloria de Dios, entonces cambia mi identidad. Porque no me van a poder corromper, porque no me van a poder convencer de hacer cosas que no debo hacer y que no quiero hacer, porque voy a tener satisfacción plena aunque tenga el trabajo más miserable sobre la faz de la tierra. Un día de estos vi un video de unos hombres que se dedican a limpiar sistemas de aguas negras en un país europeo. Por cierto, no son europeos. A estos hombres les ponen literalmente unas escafandras, que son esos trajes de buceo que tenían una gran cápsula aquí en la cabeza que va atornillada aquí al cuello, y con una manguera les están pasando oxígeno, y esos hombres se sumergen en las aguas negras de las ciudades para quitar tapones de las bóvedas o de las tuberías. Y él lo entrevistaron, indio. Dice, ¿por qué hace este trabajo? Me encanta. Y si le ofrecemos otro trabajo que no tenga que estar entre el estiércol, ¿cómo lo haría? No lo acepto. No lo acepto. Este es mi trabajo. Y uno se queda, no sé si yo pensaría en eso. Te estoy llamando para ir a las misiones. No me gusta. Te voy a sacar del país para que seas un siervo mío donde querrás ir. Me quedo con la universidad nada más. Y entonces no entendemos esto de ser un vaso útil para su gloria. En Romanos capítulo 9, versículo 23 dice, ¿y qué? Hablando de la soberanía de Dios, ¿y qué? Si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria, esos somos nosotros a quienes Dios nos llamó. Se nos llama vasos de misericordia para su gloria. ¿Qué le parece? Así que el trabajo que usted tenga que hacer en la vida, teniendo la correcta identidad que el Señor trata de darnos, lo hacemos todo, y dice así la Biblia, ¿sí o no? Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Depende de mi identidad. Si yo me pienso como un simple empleado, mal pagado, maltratado, abusado y lo que quiera, no vale la pena, váyase de ahí. Pero si uno piensa como un vaso útil para la gloria de Dios, y Dios ha querido que usted esté ahí y ha tratado de irse de ahí, no le sale nada, hágalo para la gloria de Dios. Porque usted no es un utilitario del sistema. Usted es parte de un gran cuadro de Dios en el que usted encaja perfectamente, y quizá ese es el lugar. No lo sé. Dios tiene una facilidad para movernos en su cuadro. Quizás este es otro tema. Y lo tercero y último, no soy pieza de otro rompecabezas. No soy pieza de otro rompecabezas. Soy un precioso trazo de Dios que solo encaja en su maravilloso cuadro. Usted no pertenece a otro cuadro. No pertenece. Cuando Jesucristo nos lava con su sangre, cuando una persona viene arrepentida a los pies de Jesús y le dice, ya entendí. Mire que no estoy hablando de liturgia ni de religión, estoy hablando de un ser humano enfrentándose con su Dios y Señor y reconociendo que lo que Jesucristo dice que va a hacer es devolverle la identidad de la imagen de Dios.
Dice, ya entendí. Perdóname, Señor, he jugado en tanto rompecabezas en mi vida que he dejado una historia ahí detrás. Y casi me atrevería a decirle que cuando alguien reciba a Jesús como su Señor y Salvador, deberíamos decirle, Señor, lávame con tu sangre de todos mis pecados. Gracias por perdonarme en la cruz. Debería de decirle, creo que resucitaste el tercer día. Dame la vida eterna, Señor. Pero creo que no debe faltar el Señor, muéveme al diseño que Dios realmente tenía para mi vida, que no es este que acabo de dejar ahí atrás o que estoy dejando ahí atrás. Ahí llevamos las consecuencias a rastras por no estar en el gran cuadro que Dios preparó para mí. Pero ahora, esta mañana, usted acá o nos está siguiendo en línea, sabe y entiende que Dios tiene un gran cuadro para su vida. Y bien haríamos en decirle, Señor, creo en ti, móveme a tu propio rompecabezas para mi vida. Soy una pieza útil, una pieza con tu identidad. No soy un pedazo de cosa aquí en este universo. Solo encajo perfectamente en el gran cuadro de Dios para mi vida. Solo ahí encajo perfectamente. No hay otro. En los demás me van a recortar, me van a ajustar, voy a entrar forzadito, voy a quedar flojo, guango. Siempre me dicen, usas muchas palabras salvadoreñas, ¿verdad? Y hay traducción y nos ven de otros países. Eso es cuando algo no encaja bien, queda flojo. Mi Dios Trino. Hoy le cantamos a la Trinidad, sí, recuerda. Santo, 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 terminamos reconociendo Dios en tres personas, bendita Trinidad. Mi Dios Trino, en algún momento de este tiempo continuo e interminable decidió crearme, no por soledad, no porque Dios estaba solo, ni porque me necesita para adorarle, no fue por eso, sino para que yo disfrutara como un reflejo de su gloria, pero a la vez como un mandato de participar en la expansión y proclamación de la gloria de Dios por todos lados. Así funciona esto. Así que imagínense, hoy apenas hemos dado una pincelada al gran cuadro de Dios. ¿Qué cree cuando aprendamos de, mi identidad, soy amado? ¿Sabe qué otra cosa es la identidad? Soy adoptado por Dios, tengo los derechos de hijo, etcétera, etcétera. 4 mensajitos va a tener alrededor de esto nada más. En un capítulo de esta carta, concluyo. La intención eterna de Dios es hacer todo exclusiva y completamente para su gloria. Y esa gloria no la comparte con nadie. Dejemos de andarle dando gloria a quien no la merece. Solo Dios merece la gloria. Yo soy Jehová, dice Isaías 42:8. Yo soy Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El mayor acierto humano es vivir no solo para alabar a Dios, sino para ser para su gloria. Una cosa es que yo alabe a Dios por su gloria, y otra cosa es que yo viva para su gloria. Son 2 cosas diferentes. Y además el mayor error es ubicarme en otro rompecabezas en el que no encajo y terminar dándole la gloria a los fabricantes. Así que así nos metemos a esta serie, ¿Quién soy yo? Esperaría yo que esta mañana usted lleve bastantes conceptos propios acerca de esto. Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, por poderla recorrer. Y te ruego que tu Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Si en esta mañana hubiera alguna persona acá que dice, pastor, usted habló de recibir a Jesús. Este es el momento en el que usted le dice, Señor Jesucristo, hoy me entrego a ti. Ahora entendí lo que has preparado para mí. Dígale, hoy te recibo como mi Salvador personal. Si hubiera alguien esta mañana, por favor, ahí donde está, su mano en alto. Eso nada más necesito para orar con usted. ¿Hay alguien esta mañana que hoy se entrega a Jesucristo? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Si usted está siguiéndonos en línea y está tomando este tipo de decisión, por favor, déjenos saber de su decisión con una notita, con un post,
Háganos saber, queremos estar en contacto con usted también y acompañarle en este proceso de crecimiento en Cristo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.